Nuestro siguiente invitado es Julen Álvarez Aramberri, investigador postdoctoral en el Grupo de Simulación de Propagación de Ondas del Centro Vasco de Matemática Aplicada. Una beca del Gobierno vasco le ha llevado a trabajar a la Universidad de Columbia en Estados Unidos, donde colabora con un grupo experto en la toma de mediciones electromagnéticas, tanto marinas como terrestres. Julen ha estado haciendo trabajo de campo a bordo de un barco en el Pacífico Norte en el marco de un proyecto que tiene como objetivo entender mejor cómo friccionan las placas tectónicas en el oeste de Alaska. Este conocimiento puede ayudar a entender mejor cómo se producen en esta zona los terremotos. Hola Julen, arratsaldeon. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hace un matemático en un proyecto que suena sobre todo a geología? Cuéntanos. Pues es una buena pregunta. Hasta el momento, básicamente ha ayudado con toda la toma de mediciones. Éramos un equipo multidisciplinar. Bueno, el único matemático era yo, pero había gente, básicamente física, pero de diferentes campos. Y claro, en un proyecto tan grande en el que tienes que trabajar tanto, necesitas gente que trabaje. Entonces, básicamente, en el barco éramos mano de obra, en principio. Vale. Y una vez que tenemos las mediciones, pues es cuando empieza lo más interesante, digamos, que es pues empezar a trabajar con ellas. Ahí es donde ya empezamos a utilizar programas o software para interpretar esas mediciones, y ahí es pues donde yo creo que voy a poder intentar colaborar un poco más desde el punto de vista matemático. Bueno, cuéntanos en qué consiste el proyecto IMAGE. Tiene como lugar de estudio una zona muy concreta en el Pacífico Norte, en la zona oriental, ¿no?, de Alaska. ¿Qué es lo que ocurre allí que se quiere estudiar con más detalle? Ahí hay una zona de subducción, que las zonas de subducciones es cuando una placa tectónica, digamos que se mete debajo de otra placa tectónica, se subduce, y estas regiones pues tienen mucho interés geológico, pues porque es una de las zonas donde más terremotos se dan. Entonces, una de las características que ayuda a entender cómo estos terremotos se comportan es la cantidad de agua y la distribución de agua o fluidos que hay en estas placas. Entonces, en esta zona en particular hubo ya una expedición que tomó mediciones sísmicas, que eso es pues otro método físico que se puede utilizar para estudiar el subsuelo, y vieron ciertos aspectos interesantes, pero no pudieron caracterizar bien pues la presencia de los fluidos. Entonces, pues una serie de investigadores aquí en Estados Unidos pidió un proyecto para utilizar técnicas electromagnéticas para intentar pues resolver las ecuaciones que este proyecto inicial había abierto. Y es ahí donde entra el grupo de investigación en el que yo trabajo, que pues ya, no sé, 2013 o así, pues ya aplicó estas técnicas electromagnéticas en este tipo de escenarios por primera vez, de forma exitosa, y Así que sí, ahí es donde entras tú en juego. Y, o sea, que se trata de entender cómo la distribución y la cantidad del agua que hay entre las placas, entre estas placas tectónicas, ayuda a entender cómo se mueven, cómo friccionan y si esto incide, ¿no?, en los terremotos. Eso es. En toda la parte más geológica yo me pierdo un poco, pero sí, la idea es intentar determinar la presencia de los fluidos en esas zonas. Vale. Y decías que, bueno, este nuevo esquema de trabajo que habéis desarrollado, basado en la toma de mediciones electromagnéticas, pues está consiguiendo quizás, o puede conseguir quizás, llegar a conclusiones a las que el primer grupo no pudo llegar. Concretamente, en este trabajo de campo realizado en el Pacífico Norte, habéis estado, tirando por la borda, ¿no?, sensores para realizar mediciones en esta zona del Pacífico. Este tipo de sensores, ¿qué es lo que miden exactamente? Pues miden variaciones en el campo electromagnético, tanto en campo eléctrico como en campo magnético. Entonces, cuando tú pones un sensor de estos en la superficie del mar, en función de lo que haya en el subsuelo del mar en este caso, tú tomas unas mediciones u otras. Entonces, en función de los materiales que hay ahí debajo,
y las mediciones van variando, y entonces tú eres capaz de determinar cuál es la conductividad eléctrica cuando utilizamos este método del subsuelo. Y a través de la conductividad eléctrica es posible determinar cuáles son los materiales. Entonces esta es la idea. Vale. Este método es muy útil en grandes estructuras, como pues en las placas tectónicas, y quizás es por eso por lo que pueda responder unas preguntas algo diferentes a las que quizás el otro proyecto anterior no pudo. 168 receptores son los que habéis utilizado durante este mes de trabajo de campo. Lo que llama la atención es que un sensor que está en la superficie del océano pueda ser capaz de registrar datos que indiquen, por ejemplo, el contenido de agua, ¿no?, o de otros fluidos en la tierra que hay más abajo. Es muy llamativo. Es interesante, la verdad. A mí me pareció... la verdad es que una secuencia de ideas muy brillantes que pues tanto este grupo de investigación como otros grupos anteriores han ido desarrollando durante más de 40 o 50 años, y la verdad es que resulta sorprendente. Sí. Bueno, y el ámbito concreto de la matemática aplicada que nos decías que entrará en juego a partir de ahora, ya con los datos en tierra, ¿en qué va a consistir? Pues el grupo de investigación en el que yo estoy, el líder, el profesor Kerry Key, ha desarrollado durante los últimos años un software basado en elementos finitos que es capaz de realizar toda esta interpretación que te comento. Entonces, yo durante mi tesis y pues después de mi tesis he trabajado bastante con elementos finitos, es como de la parte de las matemáticas que más sé, y pues la idea es, ahora, una vez teniendo todos estos datos, intentar utilizar el software de este grupo pues para intentar mejorarlo en la medida de lo posible, donde vea que puedo pues aportar mi granito de arena, intentar que ese software vaya más rápido o sea más robusto en ciertos escenarios, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y cómo ha sido el trabajo de campo de recogida de datos en este barco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Pues ha sido duro, la verdad, interesante y duro. Estuvimos en el mar 1 mes y 1 día en total. Y nos distribuíamos en turnos de 12 horas de trabajo, trabajamos 12 horas y descansábamos otras 12. Y la verdad es que físicamente fue bastante intenso, pero la verdad a la vez fue muy, muy interesante. Para una persona como yo, acostumbrada a trabajar con papel y boli y generalmente delante de un ordenador haciendo código, la verdad es que ver ciencia de verdad, entre comillas, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Bueno, has contado toda la labor realizada en el blog Ciencilari, donde además tienes muchísimas fotos claro, en Alaska, pues además unas fotos de paisajes maravillosas y luego también, del día a día en la cubierta, pescando los sensores, arrojando los sensores, cogiendo los datos. Una experiencia que has estado, pues casi retransmitiendo al minuto. Sí, la verdad es que antes de ir ya pues me surgió la idea, tuve la oportunidad de ir a un proyecto similar, un poquito más corto, en primavera. Y una vez estando allí, la verdad es que me pareció una idea interesante. Y cuando fui a Alaska, pues ya iba con la idea de intentar hacer no un cuaderno de bitácora en el sentido de apuntar todo lo que hacíamos, pues tenía un poco la idea de intentar explicar de forma simple en qué consistía nuestro trabajo. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena también. No esperaba que pudiera llevar tanto tiempo hacer algo así, sinceramente, pero la verdad es que me ha ayudado mucho tanto a entender muchos aspectos del proyecto como a intentar pensar en cómo explicarlo para terceras personas. No sé, en general me ha resultado una experiencia muy enriquecedora. Pues nada, Julen, feliz fin de estancia, que todavía te quedan unos meses y a ver qué tal se te dan las matemáticas después del trabajo físico ingente ese que nos has contado, a ver qué tal se os dan ahora las matemáticas.
A ver si ahora todo funciona bien y vemos que las mediciones son todo lo buenas que creemos. Muy bien. Gracias, agur, Julen. Nada, muchas gracias a ti. Agur.